Buena gente, soy Alejandro Gómez. En este caso vamos a hablar de elasticidades. ¿Sí? Les voy a dar una pequeña introducción a las 3 elasticidades de demanda que nos interesan en los cursos. Las elasticidades son un numerito, son una cuentita que nos explica en definitiva cómo reacciona algo frente a una determinada fuerza que le hacemos a esa cosa. ¿Sí? Estamos hablando de algo elástico. Cuando algo es elástico le hacemos una determinada fuerza, por ejemplo la bandita la estiramos y frente a esa fuerza la bandita vuelve sobre sí. En definitiva es elástica. Si la bandita está vieja ya no es elástica y se rompería. Entonces, de lo que estamos hablando es de elasticidades de demanda. Entonces vamos a justamente ver frente a diferentes movimientos de variables cómo reacciona la cantidad demandada a un bien. La elasticidad precio, así el primer tipo de elasticidad que vamos a ver, relaciona la variación porcentual de la cantidad demandada a un bien frente a la variación porcentual del precio. ¿Sí? Entonces vamos a tener en el numerador variación porcentual de la cantidad demandada del bien, en el denominador variación porcentual del precio. Ahí vamos a estar comparando justamente esas dos variaciones. Si una es más alta que la otra, si es al revés. Y la elasticidad precio lo que nos va a definir justamente es la relación entre precio y cantidad. Como son los ejes de la curva de demanda, nos va a decir cuán inclinada es la curva de demanda. ¿Sí? Si es más bien horizontal o si es más bien vertical. Eso nos va a servir para relacionarlo con las políticas de precios que pueden tener los productores si es que pueden intervenir en el precio del mercado. Bien, entonces primer tipo de elasticidad es elasticidad de precio. Segundo tipo de elasticidades de demanda que vamos a ver, elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso nos va a definir qué tipo de bien es del cual estamos hablando. Si es un bien normal, si es un bien normal de primera necesidad, un bien normal de lujo, o si es un bien inferior. ¿Sí? Ahí la fuerza, lo que vamos a variar y ver qué pasa con la cantidad demandada del bien, es el ingreso de ese consumidor. ¿Sí? Cuando cambia el ingreso, ¿qué pasa con la cantidad demandada de esta persona? Bien, segundo tipo de elasticidades que vamos a ver. Y por último tendremos la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda, otra vez, va a relacionar la variación porcentual de la cantidad demandada del bien, pero ahora esa variación porcentual de la cantidad demandada de este bien lo vamos a relacionar con el precio de otro bien, ¿sí? Con la variación porcentual del precio de otro bien, para ver si entre ellos están relacionados, no existe relación, si la relación es de sustitución o si la relación es de complementariedad. Ahí tendríamos los 3 tipos de elasticidades de demanda que nos van a servir para sacar diferentes conclusiones sobre los bienes que estamos analizando. La primera elasticidad que vamos a ver es la elasticidad precio de la demanda. Lo que explica la elasticidad precio de la demanda es cuánto cambia la cantidad de demanda del bien ante variaciones del precio. ¿Sí? Ahí vamos a estar comparando el porcentaje de variación de los precios con el porcentaje de variación de la cantidad demandada. Por lo tanto, la elasticidad precio se construye como variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio. A eso le agregamos un menos adelante para trabajar siempre con valores positivos, o podríamos hacer módulos para tener siempre valores positivos, dado que la mayoría de los bienes tienen la característica de que ante el aumento de precio del bien, lo que va a suceder es que la cantidad demandada baje y por lo tanto esa relación negativa entre precio y cantidad siempre nos daría una elasticidad negativa. Entonces, para trabajar siempre con valores positivos le agregamos el menos adelante. La forma de construir una variación porcentual es esta: la variación de Q sobre la cantidad inicial de Q por 100
la variación del P sobre el precio inicial por 100. ¿Sí? Como tenemos por 100 y por 100 a ambos lados de la línea de división, en definitiva los podemos cancelar. Si esto lo consideramos como una derivada de la función de demanda en función al precio en un punto específico, lo podríamos reexpresar de esta manera, ¿sí? Derivada de Q en función de P por el precio y la cantidad en ese punto. Normalmente nosotros lo vamos a usar de esta manera. Tendríamos entonces cantidad final menos cantidad inicial sobre cantidad inicial, y en el denominador precio final menos precio inicial sobre precio inicial. ¿Sí? Así deberíamos hacer las cuentas, y por lo tanto lo que vamos a estar comparando es si lo de arriba del numerador es superior a lo de... si lo de arriba, el numerador, es superior a lo que tenemos por debajo en el denominador. Bien. Frente a eso, vamos a tener estos 5 tipos de elasticidades que nos van a interesar, 5 valores diferentes. Vamos a tener el caso A y el caso B como casos extremos. ¿Sí? El caso A lo que explica es una curva de demanda perfectamente inelástica. La curva de demanda perfectamente inelástica lo que explica es que ante variaciones del precio, ante diferentes precios, siempre vamos a terminar demandando la cantidad que demandábamos en un principio. O sea, la cantidad no cambia. Al no cambiar la cantidad, cantidad final y cantidad inicial es igual, y la elasticidad de precio nos quedaría 0. ¿Sí? ¿Qué tipo de bienes se supone que pueden tener este comportamiento? Serían bienes muy necesarios. Generalmente el ejemplo que se da es la insulina para alguien que es insulino dependiente, algún tipo de bienes que serían diferentes tipos de bienes medicinales, bienes para atacar algún tipo de virus, por ejemplo, o algo por el estilo. Entonces, cualquiera sea el precio, siempre vamos a demandar la misma cantidad, la cantidad que necesitamos. Del otro extremo, con menos ejemplos aún, es la curva de demanda perfectamente elástica. ¿Sí? La elasticidad de precio va a tender a infinito, y lo que nos explica es, cambia un cachito el precio, ¿sí? Sube un poquito el precio y la cantidad pasa de ser, por ejemplo, 0 a ser infinito. ¿Sí? Esa variación tiende a infinito, de ser nada a ser algo, es una variación porcentual que tiende a infinito. Bien, el caso C, tendríamos una curva de demanda elástica. Una curva de demanda elástica, en definitiva, lo que nos va a decir es que la cantidad demandada varía porcentualmente más de lo que cambian los precios. Por lo tanto, la elasticidad de precio nos va a dar superior a 1. Esta curva de demanda elástica siempre va a estar más cercano al caso extremo de la curva de demanda perfectamente elástica. Y acá siempre lo que estamos haciendo es comparar porcentajes. Así que, por ejemplo, acá podríamos poner que lo que cambió el precio es un 10%, y ante esa variación de un 10% del precio, la cantidad cambió un 20%. ¿Sí? Entonces la elasticidad de precio nos daría superior a 1. El caso D sería una curva de demanda inelástica. Cuando tenemos una curva de demanda inelástica, la elasticidad de precio nos va a dar entre 0 y 1. Siempre va a estar más cercano, por lo tanto, a la curva de demanda perfectamente inelástica. Y cuando tenemos entonces la curva de demanda inelástica, lo que podríamos concluir es, por ejemplo, si usamos el mismo ejemplo de la variación del precio que el caso anterior, una variación porcentual del precio un 10%, aumenta un 10% el precio del bien. Lo que va a pasar con una curva de demanda inelástica es que, por ejemplo, la cantidad demandada varíe solo un 5%. ¿Sí? Ante el aumento del precio de un 10%, la cantidad demandada disminuye a un 5%.
Eso sería una curva de demanda inelástica y por lo tanto estamos diciendo, porcentualmente hablando, los precios en este tipo de bienes cambian más de lo que cambia la cantidad demandada ante esa variación de precios. Y por último tendríamos la elasticidad precio unitaria, lo cual nos dice básicamente que lo que varía el precio es lo mismo porcentualmente hablando, de lo que va a variar la cantidad demandada de este bien. ¿Sí? Ahí tendríamos los 5 casos de elasticidad precio. La cuestión acá, por lo cual nos importa este concepto, es, bueno, ¿cómo es que reacciona el consumo frente a las variaciones de precios? Si pensamos en particular que el bien del cual estamos hablando tiene una curva de demanda inelástica, ¿sí? Ante variaciones del precio, el consumo tiende a variar menos que lo que varió el precio. Entonces, si son bienes, por ejemplo, de primera necesidad, tendríamos un problema, ¿no? Las variaciones de precio no reaccionan mucho en la demanda, en la cantidad demandada, y por lo tanto, más bien el consumo está cautivo de lo que varían los precios. Bien, esas son las conclusiones a las cuales deberíamos ir llegando según cuál sea la elasticidad precio de un bien.